Bueno, las ondas cortas son corrientes de alta frecuencia cuyo efecto básicamente es la diatermia, es decir, el aumento de la temperatura en los tejidos en donde se esté aplicando. La producción es a través de un equipo que se asemeja bastante a un equipo radiotransmisor, como si fuera una radio, un emisor, un circuito oscilante y un circuito de aplicación. El campo eléctrico que vamos a generar va a atravesar todos los tejidos y dependiendo del tipo de tejido se va a producir un tipo de corriente. La corriente de conducción es la corriente que se va a generar en los tejidos ricos en electrolitos y la corriente de desplazamiento es la corriente que se va a producir en los tejidos pobres en electrolitos, como por ejemplo podrían ser la grasa y demás tejidos. Como lamentablemente en base a los nombres confunde, pero en realidad la corriente de conducción es la corriente que realmente se desplazan los electrolitos y la corriente de desplazamiento no hay un verdadero desplazamiento, sino que hay una reorientación de las moléculas según la orientación del campo eléctrico. Esto se puede ampliar de la bibliografía. La corriente de inducción, en realidad, por el tipo de equipamiento que existe hoy en día, ya no se utiliza más y fue reemplazado por la magnetoterapia. Básicamente los efectos fisiológicos de la onda corta son el efecto térmico, el efecto sobre los vasos sanguíneos y linfáticos con un aumento de la circulación sanguínea y linfática, un aumento de la fórmula blanca, efectos sobre la sangre, sobre el metabolismo hay un aumento claramente de los procesos metabólicos y sobre el sistema nervioso periférico una disminución de la percepción del dolor. Decía, la aplicación que el equipamiento actual dispone es la de campo condensador o electrostático. El campo inductor o electromagnético fue reemplazado hace un tiempo ya por la magnetoterapia. En el campo condensador hay dos electrodos en donde la zona a tratar queda ubicada entre los electrodos y el paciente forma parte del circuito. Como cualquier radiotransmisor hay que sintonizar el emisor con el receptor. En este caso el paciente que forma parte del circuito de aplicación tiene que estar sintonizado con el equipamiento. Algunos equipamientos tienen sintonía automática, pero la mayoría tiene una sintonía manual que uno tiene que buscar hasta encontrar el punto justo entre el emisor y el receptor. Los electrodos son flexibles para poder adaptar a la zona y como diferencia importante con toda la electroterapia vista hasta el momento, son aislantes, es decir, no conducen la corriente, sino que generan un campo eléctrico. Es decir, el electrodo va a estar frío y no va a producir corriente eléctrica desde ahí, sino que va a generar un campo y ese campo va a generar a su vez estos dos tipos de corriente dentro del organismo, ya sea conducción o desplazamiento. Las técnicas de aplicación son transversal, en donde los tejidos quedan en serie, esto no es diferente a lo planteado en toda la electroterapia. Longitudinal, en donde los tejidos quedan distribuidos en paralelo, aquí se puede ver con el cursor, ¿sí? El tejido en serie, podríamos estar hablando de la misma rodilla. Si yo lo aplico en forma transversal, voy a tener grandes efectos térmicos sobre los tejidos más resistentes, ¿sí? Ligamentos, meniscos, cartílagos. Y si aplico en forma longitudinal dentro de la misma rodilla, tendremos mucho más efecto a nivel muscular, ¿sí? Y no tanto efecto a nivel de estos elementos articulares. Y la técnica coplanar, que termina siendo una técnica superficial por la cercanía que hay entre ambos electrodos. A medida que vamos separando los electrodos, más profunda va siendo la penetración del campo, y a medida que separamos los electrodos de la piel, lo mismo ocurre. Bueno, el campo inductor es lo que decíamos, fue reemplazado por la magnetoterapia. Esto reemplaza la bobina circular de la magnetoterapia.
En cuanto a la dosificación, como verán ustedes, el calor recibido, igual que en termoterapia, es parte de nuestra dosificación y depende de los objetivos, el tiempo en que vamos a estar trabajando. Es muy similar la dosificación de las ondas cortas con la dosificación de la termoterapia superficial. La gran diferencia es que esto se da a nivel más profundo, por eso los tiempos pueden llegar a prolongarse un poquito más, ¿sí? Pero los efectos son prácticamente los mismos. Bien, las contraindicaciones más importantes, los tumores malignos, recuerden que esto tiene un aumento del metabolismo. Marcapasos, porque es un campo eléctrico y podríamos alterar el funcionamiento. El embarazo, porque no sabemos lo que podría generar, por lo tanto es un principio de precaución. En la tuberculosis o en la fiebre, que son síndromes o patologías que llevan un metabolismo alterado, podríamos modificarlo. En la artritis reumatoidea podría generar un aumento de la reabsorción de la degradación, del cartílago. En los metales implantados hay un aumento de la concentración de cargas y eso podría producir una quemadura. La inflamación aguda podría aumentar el metabolismo y por lo tanto empeorar el cuadro. Bueno, los trastornos de sensibilidad quedaron en claro que si el paciente tiene que sentir, podríamos estar quemándolo y el paciente no saberlo. Los trastornos arteriales y venosos, ya sea superficiales o profundos, esto produce una vasodilatación, un aumento de la circulación sanguínea y podríamos empeorar cualquier tipo de cuadro. En los trastornos cardíacos estamos hablando de trastornos de hipo o hipertensión o bien insuficiencias cardíacas, todo lo que tenga un aumento del tamaño de las arterias o de las venas podría estar modificando la sensación o modificando el transcurso de la enfermedad de estos pacientes. Las enfermedades infecciosas por el aumento del metabolismo, la diabetes por las alteraciones neurológicas y el DIU por tratarse de un elemento metálico. Dentro de la onda corta existe la posibilidad de pulsar, es decir, interrumpir la onda corta de modo tal de disipar los efectos térmicos y así disminuir bastante las precauciones que deberíamos tener a la hora de aplicar esto. Podríamos tener una dosis más elevada con los efectos no térmicos, disminuyendo los efectos térmicos.